Ya puedes iniciar. Buenos días, espero que ustedes y sus familias estén y permanezcan saludables. Mi nombre es Diana Marcela Puerta López, dirijo los programas de Maestría en Gerencia Ambiental y la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a este nuevo encuentro por la sostenibilidad. Estos encuentros suceden todos los jueves al mediodía y lo que buscan es generar encuentros y conversaciones sobre temas fundamentales relacionados con el desarrollo sostenible. Esta es una iniciativa de las maestrías que dirijo en alianza con el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica. Y en esta oportunidad precisamente, quien va a ser el moderador o invitado muy especial es Felipe Castro, el director encargado del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, hoy nos acompañan, ya en unos segundos los presentaré con más amplitud, Javier Mora, asesor de la Dirección General del Instituto para la Economía Social de Bogotá y egresado de la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo, y Laura Pavón, que más adelante se va a sumar a la conversación, además de Eduard Arias y Camila Patiño, asesores del DNP, a quien hoy también les doy la bienvenida y regálenme un segundo para presentarlos con justicia. Antes quisiera explicarles o recordarles la mecánica de los encuentros. Se va a generar una conversación, esta vez moderada por Felipe Castro, entre los invitados, y mientras nosotros vamos recogiendo sus preguntas del Facebook Live para transmitirlas al final de este encuentro por la sostenibilidad. Ahora sí, bienvenido Javier Mora, él es magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo y especialista en Sistemas de Gestión y Control de la Universidad de los Andes, especialista en gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia y administrador público de la ESAP. Cuenta con 20 años de experiencia profesional como asesor, consultor y directivo a nivel local, distrital y nacional. Eduard Arias, economista y magíster en economía, especialista en temas de desarrollo laboral y protección social, consultor para el Ministerio de la Protección Social, OIM, Fundación Corona, PNUD y ex subdirector de la Unidad del Servicio de Empleo. Actualmente se desempeña como asesor del DNP en temas de mercado laboral, protección social y política del cuidado. Y Camila Patiño, economista de la Universidad de los Andes y magíster en economía de la misma universidad. Ha trabajado en temas de seguridad ciudadana, conflicto y educación superior. Actualmente trabaja como asesora de la Dirección de Desarrollo Social del DNP en temas de inclusión social, transferencias monetarias e inclusión financiera. Más adelante, cuando se integre Laura Pavón, quien es directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, sin duda ampliaremos la información sobre ella. Hoy el tema es un tema que nos surge conversar sobre ello y es acerca de las contribuciones y complejidades de la gestión pública en medio de la pandemia. Entonces, no siendo más bienvenidos y pues Felipe, te cedo la palabra. Muchas gracias, Diana, por esa introducción. Bienvenidos todos. Como decía Diana, yo estoy a cargo del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se abrió hace año y medio en la Universidad de los Andes y nos hemos sumado a la Facultad de Administración para tener este espacio todas las semanas que nos permita reflexionar un poco frente a lo que está pasando, frente a cómo nos cambiaron la vida de un momento a otro y sin previo aviso. A lo largo de este encuentro hemos hablado de diferentes dimensiones de desarrollo sostenible. Hace una semana hablamos sobre el tema de finanzas climáticas, hace un par de semanas hablamos sobre el choque que tuvo el turismo, especialmente el turismo sostenible, como consecuencia de esta crisis. Y hoy quisimos abrir un espacio un poco diferente para compartir con colegas que han trabajado en este tema de desarrollo sostenible, sobre todo en la dimensión social, desde lo público, como funcionarios públicos, como encargados no solo de poder sobrellevar las circunstancias por las cuales estamos atravesando, sino que estar como en la primera línea de batalla, cómo la gestión pública cambió, cómo el gobierno tuvo que cambiar la manera tradicional en la que focalizaba su gasto, cómo a partir de programas que vienen durante décadas tratando de ayudar a solventar la pobreza y la pobreza extrema, tuvieron que reinventarse en cuestión de semanas, en cuestiones de días, para llegar a un montón de gente que de un momento a otro perdió sus ingresos y que empezó a pasar hambre y a pasar dificultades en todo este proceso. Entonces, quiero, antes de empezar, a agradecerles su tiempo. Creo que el tiempo de ustedes es el más escaso en este momento. Gracias al trabajo de ustedes es que millones de personas están teniendo un alivio en este momento. Y de verdad agradecemos este espacio, Javier, Eduard y Camila, y más adelante Laura, que de hecho Laura está en una reunión con las contralorías, procuradurías y otras IAS
que están también pendientes de lo que hacen los funcionarios públicos en este tiempo. Entonces, quisiera plantearles una pregunta abierta, general, para que empecemos la conversación. La idea es que hoy no tengamos tanto una presentación como en ocasiones anteriores, sino que sea más un conversatorio. Y quisiera empezar por eso, que reflexionemos un poco cómo han asumido este nuevo escenario, cómo, por ejemplo, desde Bogotá, que estaba empezando una administración, que estaba proyectando un nuevo plan de desarrollo, se enfrenta a un escenario totalmente diferente sobre el cual fue elegido y sobre el cual estaba trabajando su plan de desarrollo, y tuvo que hacer una reingeniería acelerada de todos los programas sociales para atender esta emergencia. Entonces, empecemos por ahí. Javier, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de concepción de Bogotá Solidaria en pocas semanas para poder atender esta emergencia. Bueno, Felipe, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien todos. Muy agradecido por la invitación a este espacio de conversación. Efectivamente, como tú lo mencionas, nadie, yo creo que en el mundo estaba esperando que tuviéramos esta coyuntura y que nos afectara de la manera como está afectándonos en los diferentes niveles de vida y de sobrevivencia, y sobre todo en las administraciones públicas ha sido un reto enorme. Si bien para la economía lo ha sido, para las administraciones públicas por todo el shock económico que se ha venido generando. En principio, como a todos en las administraciones públicas, creo, nos tomó, digamos, de sorpresa el tema. Sin embargo, la administración distrital, digamos, creo que ha sido de las primeras a nivel nacional en poder un poco encontrar algún nivel de respuestas desde la reacción, por supuesto, algunas desde la prevención. Y lo primero que se hizo fue, entender qué era lo que estaba pasando. Y entender qué era lo que estaba pasando tiene unas complicaciones y unas complejidades intrínsecas. Era entender cómo podría, digamos, evitarse el contagio, cuáles eran las consecuencias que se iban a ver, sobre todo en los servicios que estábamos prestando, y cómo a partir del aislamiento que nos impuso la cuarentena, pues era intentar reinventarnos. Sin embargo, lo primero que se hizo, como ustedes lo conocen, fue intentar hacer los acuerdos o los arreglos institucionales que debían hacerse para poder actuar. Recordemos que los servidores públicos, ahí tenemos unas rigideces que nos impone, digamos, la administración pública, y es que tenemos que actuar conforme a lo que se ha establecido en las normas. Entonces, pues, puede parecer básico, pero lo primero que hizo después de entender el distrito, la magnitud del problema, fue empezar a generar arreglos institucionales para poder actuar. El primero, todos ustedes lo conocen, fue básicamente el simulacro de aislamiento, para entender un poco y tener datos, sobre todo, que esa fue la segunda cosa, tener datos sobre cómo era el comportamiento de los ciudadanos, sobre cómo podría ser la mejor forma de prestar los servicios o de seguirlos prestando, o de prestarlos de una forma distinta como se han venido prestando. A partir de ese simulacro, que creo que fue el primer ejercicio que hizo Colombia frente al aislamiento social voluntario, fue entender un poco qué era lo que estaba pasando. Y a partir de ahí, como tú lo mencionas, se genera el decreto, que es el decreto 093 del 2020, en donde, entre otras cosas, se crea el sistema Bogotá Solidaria en Casa. Y no es otra cosa que poder intentar responder de una manera más o menos eficiente a la coyuntura que estábamos presentando. Lo primero que nos dimos cuenta es, mira, los programas que tenemos que reacondicionar son aquellos que están dirigidos a la población que está en pobreza y pobreza extrema, porque son las personas que van a estar más afectadas por cualquier afectación del sistema de salud, por cualquier afectación del aislamiento. Económicamente son las primeras personas que más sienten el impacto de cualquier emergencia, y en este caso, pues, la impuesta básicamente por la imposibilidad de vernos y de seguir aglomerándonos. Entonces cómo vamos a seguir prestando los servicios, cómo vamos a garantizar que los servicios sigan llegando primero a las personas que están llegando, y segundo, cómo identificar y llegarles de la manera más rápida y responsable posible a aquellas personas que, si bien es cierto, no estaban en los servicios, sí dependían económicamente, digamos, de un sustento diario, y empezar, digamos, ahí a agrandar, digamos, los círculos de intervención. Surge el tema Bogotá Solidaria en Casa, todo el programa, y hay básicamente tres actores fundamentales en el distrito, y por supuesto hay una relación con actores muy importantes a nivel nacional, como el Departamento Nacional de Planeación. A nivel distrital, ¿qué se hizo? Entonces, identificar quiénes eran las agencias públicas, las entidades que podían afrontar de una manera, digamos, que fueran como el front office de este programa. Y ahí está la Secretaría Distrital de Integración Social, por supuesto, quien es la encargada de prestar la mayoría de los servicios sociales, la Secretaría Distrital de Planeación, que son, digamos, los encargados de inicialmente identificar y hacer ejercicios de focalización con las personas que ya estaban en los servicios, pero también con las personas que iban siendo
remitidas por otras agencias públicas. El trabajo del resto de las agencias públicas, inclusive la del sector a la que yo pertenezco, que es el Instituto para la Economía Social, era hacer lo propio, identificar a sus beneficiarios, identificar y aplicarles algunos criterios de focalización en términos de mayor o menor vulnerabilidad, remitir toda esa información a estas agencias que estaban recopilando para poder aplicar criterios conjuntos y poder identificar de una manera más o menos clara y rápida, sobre todo porque entendíamos que era una emergencia, cómo poder focalizar ayudas a través de distintos canales. El sistema básicamente contempla 3 canales. Uno, que son transferencias monetarias, que es como lo que la literatura, digamos, contempla para estos casos. Un segundo canal que tiene que ver con entrega de ayudas en especie, que tiene que ver con bonos alimentarios, que es básicamente lo que está haciendo la Secretaría de Educación con todos los alimentos para los estudiantes, y la Secretaría de Integración en algunos servicios como comedores comunitarios y demás, que digamos, no se pueden entregar alimentos por aglomeración. Y la tercera son las ayudas en especie, que es lo que más ha tenido despliegue en las últimas semanas en los medios de comunicación, que son básicamente entregas de mercados perecederos, no perecederos, y que ese canal lo administra el IDIGER, que es el Instituto Distrital para la Gestión de Riesgos, y la Cruz Roja. Importantísimo resaltar aquí el trabajo conjunto que hemos venido haciendo con el Departamento Nacional de Planeación, porque la base maestra de SISBEN 4 ha sido, digamos, una de las columnas vertebrales para poder identificar beneficiarios y para poder, digamos, disminuir el nivel de error y reproceso en la entrega de ayudas, en las transferencias y en las ayudas en especie. Segundo, agradecer también al DANE la posibilidad de abrirnos los datos, los microdatos del censo, para poder cruzar con toda esta información, y por supuesto a los equipos técnicos que han hecho una maravillosa tarea cruzando información. El resto ha sido un aprendizaje permanente, sobre todo en la logística, un aprendizaje permanente en la forma como se están bancarizadas las personas, es establecer esos vacíos donde las personas no están bancarizadas, cómo se le hace llegar a través de medios no financieros, por ejemplo, la transferencia monetaria, y además de eso, cómo inventarse prácticamente una logística que no existía para poder garantizar que las ayudas lleguen a cada uno de los beneficiarios. Eso inicialmente fue como la tarea de primer respondiente. En esto estuvimos desde el simulacro, que fue básicamente marzo, mediados de marzo, hasta la fecha. Y todavía, digamos, día a día son aprendizajes nuevos. Ustedes han visto a la alcaldesa mayor en diferentes conferencias de prensa a través del Facebook Live, a través de los diferentes canales, explicando un poco cuáles han sido los avances, pero también las dificultades que se nos han presentado en este aprendizaje diario que hemos venido teniendo. Yo en una primera exposición dejaría ahí un poco tratando de explicar qué fue Bogotá Solidaria en Casa, cómo fue que lo hicimos, y un poco las dificultades que nos hemos encontrado, digamos, muy por encima mientras podemos avanzar. Y doy paso, digamos, a los otros compañeros para no acaparar. Gracias, Javier. En el caso de planeación, y como tú lo mencionabas, digamos que fue un trabajo en llave, porque para los que no estén familiarizados con los programas sociales y cómo se focalizan en Colombia, el Departamento Nacional de Planeación es el encargado de hacer una encuesta, que es conocida como la encuesta del SISBEN, y es a partir de esa información que se define quién es una persona vulnerable en Colombia y quién debe ser beneficiario de estos programas. Planeación Nacional venía en un proceso de actualización de esa base, de lo que se conoce como el SISBEN 4, y al mismo tiempo venía en todo el proceso de implementación de la devolución del IVA, que también fue otra medida que el gobierno nacional venía implementando. Entonces, la diferencia un poco del distrito, que fue un proceso un poco más sorprendente en el sentido de que no venían esperando, digamos, esta pandemia. Planeación venía en un proceso de mejorar ese proceso de focalización. Quisiera darle la palabra a Eduardo y a Camila para que nos contaran cómo fue ese choque, cómo fue esa necesidad urgente de identificar las cédulas, las cuentas bancarias, cómo encontrar a las personas, cómo buscar un canal, sobre todo para el tema de transferencias monetarias que tú mencionabas, Javier, para poder entregar esa ayuda de emergencia. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de planeación. Sí, Felipe, buenas tardes a todos los compañeros de la mesa virtual y a todas las personas que en este momento están conectadas al Facebook Live siguiendo esta transmisión. Pues esto ha sido un reto enorme, Felipe. Sin embargo, aunque esta pandemia, esta crisis no es comparable con ninguna otra crisis, ni en Colombia ni en el mundo, creo yo, pues excepto con las crisis tal vez ocasionadas por las guerras mundiales, pero no hay antecedentes de crisis tan profundas como las que estamos viviendo. Sí tenemos digamos nosotros, una mirada
frente a lo que sucedió, por ejemplo, con la crisis del 99. La crisis financiera del 99 generó unos efectos importantes sobre los hogares, sobre todo los más vulnerables, los más pobres. Por ejemplo, se identificó la manera abrupta con una disminución del gasto de alimentos, los hogares se endeudaron, disminuyeron su gasto, por ejemplo, en vestuario, desahorraron. Entonces, digamos, este diagnóstico ya lo teníamos identificado, por fortuna, digamos, en este proceso. Y esa crisis del 99 pues generó que, pues dado que no había como una red de apoyo, digamos, una red de apoyo social, pues hubo un retroceso significativo en los avances que venía desarrollando el país. Nosotros ahora queríamos que esto no sucediera, o por lo menos no se profundizara tanto. Por tanto, teníamos que reaccionar muy rápido. Aquí no había tiempo de tomar decisiones demoradas, sino que teníamos que tomar unas decisiones muy rápidas, de tal forma que nos permitiera llegar a estas personas que más lo estaban necesitando. Y entonces ahí es donde, digamos, como que entra el reto de, digamos, de cuestionarnos sobre dos variables importantes. Primero, ¿a quiénes íbamos a beneficiar? ¿De qué manera iba a ser el beneficio? ¿Cuál iba a ser el beneficio? ¿Y cuál era el instrumento? Que el instrumento es, ahora hago referencia al tema del Sisbén. ¿A quiénes? Pues básicamente, pues necesitamos entrar a intervenir rápidamente a los más pobres vulnerables, que en su mayoría, digamos, están cubiertos por programas sociales ya, Familias en Acción, Programa Colombia Mayor y otros programas sociales que lo están atendiendo, pero teníamos una franja muy importante que son personas que están en esta vulnerabilidad, que no hacen parte necesariamente de los programas sociales que tiene el gobierno nacional, y cuyo reto era la identificación de estos cerca de 3 millones de personas. Entonces, esa fue la primera, digamos, como la primera pregunta que nos hacíamos. Bueno, ¿a quiénes va orientado? Entonces, nos focalizamos a esas 3 millones de personas porque eran justamente los que estaban por fuera de los programas del gobierno nacional. ¿Cuál era el beneficio? La estrategia fue definir una transferencia monetaria no condicionada, porque creemos que, pues, que era el mejor canal, la mejor forma para que las familias pudieran recibir esos recursos y tomar la mejor decisión de acuerdo a las necesidades que estuvieran afrontando en ese momento. Y la tercera pregunta, que es la más difícil, digamos, de responder, y que fue la que más retos nos llevó, fue, bueno, ¿cuál es el instrumento que vamos a utilizar? Entonces, como usted bien lo dijo, nosotros en este momento nos encontramos en una fase de actualización, de modernización del Sisbén, de esta encuesta que se llama Sisbén 4. El país cuenta con una encuesta que es la del Sisbén 3, que es la encuesta que en este momento tenemos de manera completa. El Sisbén 4 va en una fase, digamos, como del 60%. Entonces tuvimos un gran reto. Era el Sisbén 3, sabemos que es una base que es muy importante, pero que tiene algunas dificultades, algunos problemas en términos de información. Recordemos que el Sisbén 3 fue una base que se levantó más o menos entre 2008 y 2011. Es decir, que tenemos más o menos un rezago de casi 7, 8 años en la información que necesitábamos de los beneficiarios. Y Sisbén 4, que es una encuesta mucho más moderna, si se quiere, con instrumentos mayas de validación, que nos permite georreferenciar y tiene información mucho más precisa. Pues es una encuesta que no está terminada, es decir, que no todos los municipios la han aplicado. Entonces, esto nos llevó, entonces si tomábamos el Sisbén 4, pues íbamos a dejar mucha población por fuera, población por fuera. Entonces nos tocó hacer un mix entre la base del Sisbén 3 con el Sisbén 4. Y pues esto nos generó pues un reto enorme, que nos llevó pues primero a identificar quiénes eran las personas que estaban bancarizadas para hacer esta transferencia. La mejor manera, el mejor mecanismo era utilizar el sistema financiero a través de los distintos canales que disponen para hacer esta transferencia. Entonces, primera pregunta, ¿quiénes están bancarizados? Entonces, esto pues nos llevó a empezar a iniciar un proceso de articulación con entidades como pues el mismo sistema financiero,
para identificar cuáles de esas personas que eran potenciales de recibir el beneficio, pues estaban bancarizadas. Entonces, a ellas se les hizo la transferencia fue inmediata, digamos que fueron rápidamente identificables y se les hizo esa transferencia. Sin embargo, nos quedó todavía alrededor de 1,5 millones de personas que no teníamos alguna identificación. Entonces aquí viene el segundo paso, y era pues seguir buscando con otras entidades, actores públicos y privados, para ver de qué manera lográbamos identificar a esas personas. Entonces aquí hubo un trabajo muy importante, por ejemplo, con los operadores telefónicos de telefonía celular, que nos permitieran cruzar las bases de datos de ellos con la base de datos que teníamos, para empezar a identificar a estas personas que no encontrábamos en nuestras bases de datos. Eso nos ayudó a subir el número de personas ya identificadas. Y el tercer reto era qué pasaba con las personas que no estaban bancarizadas, porque podíamos identificarlas, pero si no estaban bancarizadas, entonces eso nos llevaba entonces a un siguiente reto, y es cómo hacemos para que esas personas se bancaricen. Entonces aquí nuevamente nos tocó un trabajo también con el mismo sector financiero, con los operadores, por ejemplo, enviando mensajes de texto, invitando a la gente a que se sumaran, a que abrieran una cuenta virtual muy rápida. Los bancos tuvieron que hacer también un esfuerzo propio de crear mecanismos muy fáciles para que la gente pudiera abrir una cuenta de ahorro sin tener que desplazarse a la oficina, por ejemplo, a través de aplicaciones digitales. Entonces vino todo ese proceso de divulgación, de promoción, para que las personas pudieran, digamos, acceder a una cuenta y de esta manera hacerles la transferencia. Todavía estamos en ese proceso. Hay que decir que esas 3 millones de personas que tenemos como público objetivo llegarles unas transferencias de ingreso solidario, en este momento estamos en cerca de 1,6, 1,7 millones de personas a las que hemos logrado llegar. De todas tenemos el reto de seguir identificando 1,3 millones de personas. Hemos, por ejemplo, actuado de la mano con los gobernadores y las alcaldías locales, enviándoles, por ejemplo, los listados de estas personas con sus cédulas, para que ellos puedan también cruzar información a partir de los programas que desde el nivel territorial se implementan, para que nos la hagan llegar y poder identificar bien a estas personas, lograr contactarlas y pues poder generarles las transferencias. Este ha sido como digamos, los grandes retos a los que nos hemos enfrentado. Y como les digo, básicamente el gran reto fue con esta población que llamamos vulnerable, que no está en este momento o no estaba en algún programa del orden nacional, no estaban Familias en Acción, porque, por ejemplo, para esos otros programas pues fue mucho más fácil pues hacer las transferencias, hacer las demás acciones que el gobierno implementó, que ahora podemos mencionarlo más adelante. Pero con este grupo, con esta franja poblacional, fue, digamos, un trabajo bastante dispendioso que por fortuna logramos resolver o hemos venido resolviendo sin llegar al 100%, que es nuestra meta. Bueno, yo quisiera añadir algunas cosas, como 3 cosas en particular sobre lo que acaba de decir Edward. La primera de ellas es que el programa de ingreso solidario está destinado, digamos, a una población en condición de pobreza, pobreza extrema, pobreza moderada, y también una parte de la población vulnerable. Digamos, es esta población que no es una clase media consolidada y que igual se ve afectado por el tema de la pandemia. Entonces, a estas personas también queremos llegar con ingreso solidario. Y digamos, otras 2 cosas adicionales que ya mencionó Eduardo antes, es, digamos, los 2 retos grandes. El tema de avances con lograr un registro social. Esto es algo que ya se había planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, y es tener un registro social donde estén todas las personas que reciben subsidios del gobierno, y adicional toda la oferta del gobierno nacional y probablemente también territorial, y también cruzado con bases de datos de organizaciones o de entidades privadas, como empresas de telecomunicación y empresas de entidades bancarias. Entonces, digamos que este reto ha sido como un avance para consolidar este registro social que nos hemos planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Y adicional a esto también, pues el reto gigante que es contactar a esta población que, pues por sus condiciones son de difícil, o sea, no acceden fácilmente al sistema financiero. Entonces, esto ha sido como un reto constante de lograr contactarlos y que ellos accedan al mundo digital de los monederos virtuales, las cuentas de ahorro digitales y demás. Gracias, Camila. Javier, conectando con lo que estaban mencionando Eduard y Camila, frente a las restricciones que tienen los mecanismos tradicionales de focalización, que como bien decía Eduard, llevan varios años perfeccionándose, que se basan en información que toma tiempo, que es costosa recoger y que busca de cierta manera como sacar a los colados, de que los programas realmente lleguen a las personas más vulnerables. Nos contaban también el tema del uso de la tecnología, que afortunadamente nos da la posibilidad de identificar personas que de pronto a través de las encuestas de Sisbén no se pueden ubicar, pero al final del día queda mucha gente por fuera. Ellos hablaban de un poco más de 1 millón de personas, y en el caso de Bogotá, siendo pues la capital del país, seguramente el número también es significativo. Entonces, para seguir la conversación, Javier, quisiera que profundizáramos en 2 temas. Uno, cómo llegar a esas poblaciones que no están en esas bases, cómo llegar a esa población que incluso puede que no sea pobre, considerada como una población en pobreza o pobreza extrema, pero sí una población que está viviendo en la informalidad. 50% o más del 50% de los colombianos tienen en condiciones laborales a partir de la informalidad. Eso significa que con este confinamiento y después de varias semanas, sus niveles de ingresos se reducen automáticamente y saltan hacia la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo llegar también a esos nuevos vulnerables, por así denominarlos, en términos de la urgencia y la emergencia que se generó en términos de entregarle dinero en efectivo a las personas para que pudieran sobrellevar el encierro y sobre todo pues para que pudieran acceder a alimentación? Esa es como mi primera pregunta. Y la segunda, Bogotá Solidaria en Casa y también otras alcaldías e incluso el gobierno nacional abrieron unos canales de cooperación. Este es un problema, como decía Eduard, nunca antes visto. Es un problema que se sale de cualquier libro de texto y básicamente lo que necesitamos es una acción colectiva alrededor de la emergencia. Y eso es un poco lo que la sociedad colombiana ha estado tratando de hacer, como empresas, personas que tienen unos empleos formales, estables y que pueden colaborar en esta atención de emergencia, han donado miles de millones de pesos, y esos miles de millones de pesos tienen que salir de la cuenta de un privado, llegar al gobierno y llegar al bolsillo de esta población vulnerable y que ha caído en una urgencia de ingreso debido a la pandemia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ese proceso es totalmente novedoso. La gestión pública está basada en un presupuesto que se planea un año antes, se sabe en qué se va a gastar, se sabe en quién se va a contratar, se sabe en qué momento se va a entregar la plata. Todo esto sucedió en muy, muy pocas semanas. ¿Cómo fue ese proceso en el que tuvieron que abrir esa gran bolsa de recursos, mezclar recursos públicos y privados y al final garantizar la transparencia, que es otra cosa que los funcionarios públicos todo el tiempo tienen que ser transparentes? La emergencia no es una excusa para no ser transparente, y en ese sentido pues muchos ojos obviamente están pendientes de lo que ustedes contratan, de cómo lo entregan, de si le entregan al que es o al que no es, si la cédula sí era o no era. ¿Cómo han manejado esa presión también por la transparencia teniendo en cuenta esta coyuntura? Bien, sí, Felipe, la idea es, nosotros como distrito lo primero que se hizo fue identificar, como lo estaba diciendo Eduard, y de la mano con el DNP, Eduard y Camila, con el DNP, es cómo hacíamos que llegara de la manera más rápida y más eficiente posible la ayuda a las personas, digamos, de mayor nivel de vulnerabilidad, en este caso las personas que estaban identificadas, digamos, estadísticamente como en pobreza o pobreza extrema. Lo segundo fue que efectivamente ese círculo se quedaba corto, o esa meta, esa medida, esa medición se quedaba corta frente a personas que sin ser pobres, o sea, sin estar en niveles de pobreza o pobreza extrema, hablando estadísticamente, sí entraban a una condición de vulnerabilidad por la afectación de sus ingresos. Entonces, lo primero fue un poco darnos cuenta de eso, que nos íbamos a quedar corto. Inicialmente el distrito anunció
que se iban a impactar 350.000 familias con Bogotá Solidaria en Casa, que eran las personas que estaban consideradas por las encuestas CISBEN y por los diagnósticos del distrito como en pobreza y pobreza extrema, pero que además de eso íbamos a ampliarnos a 167.000 familias más que estaban, digamos, consideradas como no pobres extremos, pero sí en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, lo primero fue intentar utilizar ahí sí las bases de datos del distrito y la información generada. Esto ha sido, digamos, una de las cosas más importantes y es ver cómo, y es uno de los retos también más importantes y las innovaciones que nos hemos dado cuenta que tenemos que incorporar, y es cómo generamos más y mejores datos todo el tiempo. Ahí la administración pública en general tiene un reto enorme, mucho más las administraciones locales, porque la mayoría de encuestas y la mayoría de data, digamos, de data dura, se genera básicamente en una escala nacional. Si bien es cierto, impacta a los territorios y demás. Ahí hay muchas personas que se están quedando, dijéramos, en una zona gris que solo se ven y solo se han visto cuando ocurren catástrofes y, digamos, como la que estamos en este momento abordando, que como decían mis antecesores en el uso de la palabra, pues es nueva para todo el mundo. Entonces, lo primero fue un poco identificar cuál era ese otro círculo. Eso sí lo pudimos hacer a partir de otros instrumentos que, digamos, a partir de la generación de información del distrito. ¿Cuáles? Básicamente, las bases de datos de los servicios sociales que atiende el distrito, que tienen varias entidades, todas las entidades, digamos, muchas entidades del distrito que atendemos personas. Tenemos digamos, bases de datos que tienen también algunos criterios de focalización, algunos criterios, digamos, de identificación de vulnerabilidad. Entonces, fue empezar a retomar todas esas bases de datos, empezar a hacer una consolidación de esa información y empezar a centralizarla en la Secretaría de Integración Social y en la Secretaría de Planeación para ir, digamos, generando una base maestra que nos permitiera, a partir de la información que teníamos con el DNP, encontrar ese otro círculo, digamos, ese círculo más amplio de intervención de personas que, si bien es cierto, no eran pobres o pobres, digamos, extremos, sí estaban en condiciones de vulnerabilidad. Una de estas poblaciones, digamos, la que atiende directamente la entidad por la cual yo trabajo, que es el Instituto para la Economía Social. Y aquí hay un reto enorme, porque cuando uno habla de informalidad es muchas cosas. Informalidad uno la puede ver desde el punto de vista empresarial, y tiene que ver con la formalización en términos de qué empresa paga impuestos y qué empresa, digamos, tiene contratos de trabajo en el marco de la normativa colombiana. Está la informalidad laboral, que Eduardo conoce muy bien, fuimos compañeros en el Servicio Público de Empleo, entonces ustedes conocen muy bien, y es esa informalidad en donde no hay un contrato laboral, digamos, que pague, o que tenga uno, que pague, digamos, impuestos para fiscales, que le dé las garantías laborales a la persona, pero además de eso, que genere los horarios que sean, digamos, dignos. Y una vez uno descarta esos dos grandes elementos de informalidad, quedan otros niveles de informalidad, dijéramos, intermedios, que están a la mitad, que no son técnicamente informalidad empresarial, pero tampoco son informalidad laboral, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está, por ejemplo, todas las personas que ejercen actividades económicas informales, dijéramos, en el espacio público. Y eso es un universo completo que ni el distrito ni la nación, digamos, todavía han podido o hemos podido afinar suficientemente a los instrumentos para identificarlos. Entonces, ahí también nos tocó avanzar de una manera muy fuerte con nuestras bases de datos, los que ya teníamos, utilizando también algunos elementos tecnológicos para que gente que se consideraba que no estaba en las bases de datos, pues pudiéramos rápidamente hacerles un enrolamiento y ese enrolamiento poderlo cruzar con las bases y empezar a identificar. Entonces, ese fue un reto enorme, es tratar de abrir la posibilidad de que nuevas personas que no estaban inicialmente en las bases de datos, ni siquiera de la entidad, pueden incorporarse o pueden contarnos en dónde están y quiénes son, y pues, por supuesto, con la información rápidamente recogida, filtrarlas con todas las personas que ya estaban en las bases de datos anteriormente descritas. Entonces, esa fue una de las cosas, tratar de poder, digamos, llevar esto a otro nivel de información, producir más información, uno de eso, para poder identificar a esas personas de ese círculo adicional. Adicional a esto, muchas de las personas que trabajan en el distrito, digamos, no hemos podido cumplir estrictamente con el aislamiento. Hay muchos de nuestros equipos del distrito que están en territorio, un poco ayudando a hacer esa identificación de las personas, garantizando que lleguen las ayudas en especie, porque, digamos, las transferencias monetarias, con toda y la complejidad que ya se ha descrito aquí, pues son, digamos, es el canal más fácil de rastrear, porque está, digamos, amarrado a la tecnología, al sistema financiero o a los operadores no financieros, pero el resto de ayudas, que son otros canales, implica movilización de personal para garantizar que la logística, digamos, y todas las ayudas lleguen. Entonces,
El primer canal de atención, repito, fue transferencia monetaria. Esto se hizo para personas que estaban en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Esas personas que estaban en condiciones de vulnerabilidad, que no necesariamente entran a la transferencia monetaria porque no son pobres ni pobres extremos, para esas personas fue que se diseñaron los otros canales de ayuda y de apoyo de Bogotá Solidaria en Casa para atención de la emergencia. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se intervino? Una vez identificadas estas personas, el primer requerimiento que tienen estas personas es, por supuesto, no tienen que comer. Entonces, la primer prioridad aquí en este punto es, hay que llevarle a las personas pues garantizarles que tengan un mínimo vital de subsistencia, y esto se vuelve comida pura y dura como en cualquier otro tipo de emergencia, como cuando hay derrumbes, terremotos, inundaciones y demás. Es garantizar la supervivencia mínima de la persona, garantizando, digamos, un nivel de acceso a la alimentación y la nutrición. Eso es como lo primero. Lo segundo, que son temas que han venido estudiando entre la nación y la ciudad, es cómo se le alivia la carga de lo que más le pesa a las personas en su ingreso básico, a estas personas en condición de vulnerabilidad, que son básicamente, bueno, el transporte, que en este caso, digamos, como todavía no se ha abierto la economía, pues, digamos, era un gasto en el cual no estaban incurriendo, otros, digamos, nunca pudieron parar porque tenían que salir a sobrevivir. Y segundo, el tema de los servicios públicos, que es un poco la discusión en que está en este momento la nación y el distrito para mirar cómo se logra hacer una intervención para suavizar, digamos, los costos de los servicios públicos que tienen las personas en condición de vulnerabilidad inicialmente en el distrito. Esas son como las dos acciones complementarias. La primera, por supuesto, garantizar ayudas, la identificación, tratando de cursar con las bases de datos. Utilizamos encuesta multipropósito, utilizamos encuesta de calidad de vida, que son instrumentos, digamos, que tiene el distrito y que desarrolla y aplica el distrito, digamos, periódicamente. La última creo que fue el 2018. Incorporamos las bases de datos de la prestación de servicios públicos que tienen las entidades. Entonces, a partir de todos estos instrumentos que nos garantizaban, digamos, data de alguna calidad y de alguna confiabilidad, seguimos, por supuesto, cursando la información contra las bases de datos maestras. Y esto lo que hizo fue que Bogotá, en este momento, haya venido armando y ha venido construyendo, digamos, una base maestra de intervención que incorpora elementos de SISBEN 3, como lo dijo Eduardo, elementos de SISBEN 4, por supuesto, elementos de encuesta de calidad de vida, encuesta multipropósito, algunos elementos de censo 2018, pero también la información de los servicios sociales de las personas que hoy están atendidas en el distrito, pero de las que llegaron demandando servicios. Entonces, creo que uno de los aprendizajes fuertes y creo que de los plus después de esta emergencia es, vamos a tener por lo menos el distrito una base de datos un poco más robusta, que nos va a servir como un punto de partida para prepararnos para la próxima situación que se nos venga de esta magnitud. Gracias, Javier. Una pregunta también que pues igual la pueden contestar cualquiera de ustedes, y otro comentario conectando con lo que terminaste. Varias personas por el chat nos preguntan, un par de personas por el chat nos preguntan, a pesar de todos estos esfuerzos, hay gente que se está quedando por fuera, hay gente que no está en las bases, hay gente que no la pudieron cruzar con las bases de celulares, hay gente que en los barridos que hacen tampoco llegan las ayudas necesariamente. Entonces, a pesar de estos esfuerzos titánicos, hay gente que se está quedando por fuera. ¿Hay algún canal o algún mecanismo para que una persona levante la mano y diga necesito ayuda y por favor inclúyame en la base del SISBEN, o por favor en el caso de Bogotá Solidaria en Casa, cómo hago para acceder a una transferencia? También hay casos en los que puede que estén identificados, pero no está el canal de transmisión, como decía Edward, no está bancarizado, no tiene un mecanismo para recoger o recibir ese dinero. Entonces, ¿qué hacer en esas excepciones? ¿O qué están planteando hacer en esas excepciones en las que no está identificado, o si está identificado no tiene un canal previsto? Y lo otro es que el concepto de vulnerabilidad hay que reevaluarlo en este momento. Claramente antes estaba enfocado en lo que se denomina estadísticamente como persona en pobreza extrema, que no tiene los ingresos necesarios para solventar sus gastos, pero ese concepto se amplió hacia, por ejemplo, independientes que tenían su negocio propio y dejaron de percibir ingresos, y que puede que en el corto plazo no se estén muriendo de hambre o no estén pasando necesidades alimenticias, pero puede que si esto se extiende como todo parece indicar, pues va a caer en una necesidad urgente de atención de los programas sociales del gobierno. ¿Cómo han tanto desde la nación como desde el distrito a atender esa nueva vulnerabilidad? ¿Qué mecanismos creen que se pueden reinventar o reajustar
para precisamente transferir ingresos a personas que puede que antes tenían unas condiciones de vida adecuadas, pero ahora han caído pues en esa urgencia de tener ingresos. Entonces, Yo les, yo orientáramos les por puedo, ahí. Gracias, Felipe. Yo les puedo contar muy rápidamente lo que nos pasó en el Instituto para la Economía Social. Una de las poblaciones que atiende este instituto son las personas, como les comenté, que ejercen las ventas informales en el espacio público. Y eso tiene un rango pues bastante amplio. Nuestra base de datos inicial cuenta aproximadamente con 40.000 registros de personas que están, digamos, inscritas, registradas y, digamos, caracterizadas como vendedores informales en el espacio público en Bogotá. Sin embargo, cuando empezamos a hacer seguimiento para mirar las ayudas, si estaban, sobre todo las ayudas en especie, si estaban llegando realmente a donde tenían que llegar, nos dimos cuenta de que había una información, sobre todo la información de contacto, que estaba desactualizada. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos la página web de la entidad, construimos rápidamente un formulario, digamos, para incorporación de datos, en donde le dijimos a las personas, oiga, mire, el IPE necesita contactarse con ustedes como beneficiarios de la entidad porque necesita encontrarlos para hacerles llegar las ayudas y estamos teniendo dificultades. Entonces, por favor, si usted es una persona que ejerce ventas informales en el espacio público, por favor, entonces déjenos unos datos básicos. Su nombre completo, su dirección completa, un teléfono de contacto. Además de eso, díganos en dónde ejerce su actividad comercial y además de eso, adicional a eso, cuéntenos cuáles son, digamos, como los productos que usted está vendiendo. Pues resulta que además de actualizar una buena parte de los registros, de esos casi 40.000 registros que tiene el IPE, digamos, registrados en el marco de lo que la normatividad exige para que una persona sea considerada vendedor informal, pues nos llegaron 78.000 registros adicionales, más o menos, entre 78 y 80.000 registros adicionales. Obviamente, pues a estas personas teníamos que atenderlas o tenemos que garantizar, si no podíamos atenderlas directamente, que el sistema Bogotá Solidaria en casa, pues obviamente tenía que avanzar en su atención. Pues lo que hicimos fue igual considerarlas, identificarlas, digamos, a utilizar esa información, cruzarlas inicialmente contra nuestra base de datos, sabíamos que no iban a estar ahí, enviárselas directamente al distrito, digamos, en este caso a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Integración Social y decirles, vea, estas personas manifiestan que son también vendedores informales en el espacio público, no las tenemos contempladas nosotros actualmente en nuestras bases de datos, pero ellos manifiestan que son personas vulnerables y que están ejerciendo actividad económica y que en este momento no tienen ingresos. Entonces, por favor, ayúdenos a cruzarlas con el resto de bases de datos para mirar si en alguna parte hacen link, hacen match y poder, digamos, hacerles llegar algún nivel de ayudas. Entonces, hay un alto porcentaje, efectivamente, de esas personas que afortunadamente, dijéramos, cruzaron contra las bases de datos de Secretaría de Planeación Distrital, puede que no como pobres vulnerables o como pobreza extrema, digamos, pobreza o pobreza extrema, pero sí como personas con otros grados de vulnerabilidad identificados o por otros servicios sociales o por otros instrumentos del distrito. Ahí, digamos, logramos incorporarlos y canalizarlos a través, algunos de transferencias monetarias. Las personas que no calificaron para transferencia monetaria, obviamente, ingresaron al otro canal, que es el canal de ayuda en especie. Este canal ha sido un poquito más demorado porque ahí las ayudas que se han canalizado han sido buena parte, unas del gobierno nacional, por supuesto, de las donaciones y de los aportes que ha hecho la empresa privada, digamos, de muchas fuentes que han venido, digamos, donando. Hay una cosa que quiero, un paréntesis, subrayar un poco lo que tocaba Felipe. Efectivamente, esto es una situación que ninguno estábamos preparados para afrontarla. Ha sido una emergencia que no tiene precedentes en el mundo. Y una de las principales cosas, digamos, a las cuales ha hecho eh, acopio la administración distrital, esa es la solidaridad igual del gobierno nacional, pero esa es la solidaridad tanto del sector privado como de las personas con las que, digamos, que contamos con mayores niveles de ingresos o digamos que cuentan con mayores posibilidades de estabilidad, digamos, en lo laboral, en lo económico y demás. Ese ha sido, digamos, un tema, digamos, de acción colectiva que ha estado, digamos, en el centro de la atención de la emergencia. Entonces, termino con esto diciendo, en el caso particular del Instituto para la Economía Social, lo que hicimos fue abrir la puerta de manera más o menos ordenada para garantizar un acceso a información, digamos, básica para identificar a estos posibles beneficiarios, volver a cruzarlas con las bases de datos que ya existían, repito, afortunadamente un buen porcentaje cupo, dijéramos, en ese corte que tiene, digamos, la nación, lo cual significa una cosa, que si bien es cierto, hay personas que ejercen actividad informal en el espacio público, no necesariamente ventas o no necesariamente, digamos, que esté legalmente reconocida por las alcaldías locales, que son quienes en últimas hacen el reconocimiento de quién es o no es un vendedor informal. Nosotros lo que hacemos es caracterizarlas y garantizar que tengan acceso a
oportunidades de generación de ingresos, pero repito, no necesariamente personas que están identificadas, digamos, formal o legalmente, que ejercen ventas en el espacio público y que tenemos nosotros en nuestras digamos, bases de datos, llegaron adicionales y empezamos a cruzarlas. Las que no, como les digo, hoy repito, están canalizadas por el sistema Bogotá Solidaria en Casa a través de las donaciones que han hecho, digamos, otras fuentes. Eso, digamos, el caso particular de una entidad en el distrito, pero creo que así, no sé, digamos, en la nación cómo lo ha resuelto. Eso fue un caso particular que conozco porque de primera mano tuvimos ese problema, digamos ese problema, no, esa situación extraordinaria de personas que no estaban ahí contempladas, pero digamos, estamos intentando resolverlo porque no lo hemos resuelto totalmente, estamos intentando resolverlo y el día a día se vuelve una experiencia y un aprendizaje completo de cómo llegarle a las personas, de cómo garantizar que la ayuda llegue, de si esta persona efectivamente no cruza ninguna base de datos, cómo ir rápidamente, contactarla y poder hacer llegar una atención de emergencia y sobre todo, digamos, partir también un poco de la solidaridad de las personas en los barrios, en las calles y en las organizaciones sociales. Bueno, digamos que desde el gobierno nacional lo que sea, digamos que va a responder las preguntas que hiciste en 3 puntos importantes. El primero es que Ingreso Solidario fue, digamos, diseñado para llegar a esta población que inicialmente no estaba recibiendo ninguna ayuda social. Entonces son personas que no están en ninguno de los programas de transferencias del gobierno, que son Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y ahora devolución de IVA. Entonces, estas personas, primero, pues como ya les hemos dicho, es un reto importante llegar a contactarnos con estas personas, pero la idea era que esta transferencia llegara justo a esta población. Adicional a esto, también, como ya lo había mencionado antes, son personas no solamente que están en condición de pobreza extrema y pobreza moderada, sino también se contempló una parte de las personas que estaban en situación de vulnerabilidad y que, digamos, no se consideran pobres monetarios, pero sí están, digamos, en el límite y no son considerados tampoco clase media consolidada. Entonces, digamos, por una parte, se quiere llegar a esta población que no recibe ninguna ayuda antes del COVID. Bueno, en segundo lugar, también digamos que ha sido un reto llegar a las personas con las que no tienen cuenta bancaria, que no tenemos un número celular, pero como ya lo decía Edward antes, estamos trabajando en estrategias para llegar a través de entidades territoriales, con ayuda de los alcaldes, de los gobernadores, de alguna forma poder llegar a estas personas, ya no sea de manera digital, sino presencial, porque sabemos que igual es un reto gigante que estas personas puedan acceder a los canales digitales. Y un último punto que quisiera mencionar es el tema de las personas que igual dicen, yo quisiera ser beneficiario, tengo, digamos que cumplo las condiciones, pero no estoy en el programa de ingreso solidario. Entonces, digamos, lo que queremos hacer desde Planeación Nacional es primero terminar los pagos con estos 3 millones de hogares que tenemos focalizados. Probablemente después nosotros ya hemos recolectado muchas bases de datos de trabajadores informales, de artesanos, de recicladores, que tenemos, digamos que en cola, por decirlo así, para también poder llegar a estas personas que no están identificadas con SISBEN, pero sí tenemos identificados en otras bases de datos que nos han suministrado. Complemento, Cami, si me lo permites, esa inquietud de los ciudadanos que manifiestan que no aparecen en las listas de ingreso solidario, pero que consideran que deben hacer parte, que no se encuentran en el SISBEN. Normalmente lo que nosotros el llamado que nosotros hacemos es, y les indicamos es, recurran a su alcaldía, a la alcaldía local de su municipio, puesto que es posible que en esta fase del barrido, como lo llamamos nosotros, a este levantamiento de información de SISBEN 4, todavía no estén incluidos. Entonces, para que el municipio acelere, por ejemplo, el proceso de visita a su casa y actualice esta información, o en muchos casos nos ha pasado que los municipios no han enviado la información actualizada al DNP. El DNP lo que hace es centralizar la información, pero la responsabilidad del levantamiento de esa información
es de cada una de las alcaldías. Entonces aquí lo que hemos considerado siempre que este es un trabajo que se tiene que hacer de manera articulada entre las acciones del gobierno nacional, pero también con todo el compromiso de las alcaldías para que podamos hacer esta identificación. De hecho, lo mencionaba hace un momento y les indicaba que parte del trabajo que hemos hecho es mandarles a los alcaldes y gobernadores de todo el país las bases de datos de las personas que, por ejemplo, no hemos logrado identificar, para que ellos a través de los distintos programas que desarrollan localmente busquen la forma de cruzar esa información para poder llegar a estas personas. Pero esto creo que nos lleva a una reflexión mayor frente a Sisbén, pues que es nuestro principal instrumento de focalización. Creo que digamos que en lo que se viene y parte del aprendizaje de esta coyuntura es que el Sisbén nos toca empezar a dejar de verlo como una herramienta exclusivamente en la cual vamos a llegarle o a entrevistar prioritariamente a poblaciones, a personas muy pobres, sino que tiene que ser, ir pensándose que esta tiene que ser una herramienta universal, una herramienta en la que todos estemos registrados, llámese Sisbén o llámese cualquier otro instrumento, pero pues en este momento nuestro principal instrumento es Sisbén y creo que es potenciarlo para que quepamos todos allí. Encontramos, y esta pandemia justamente, esta crisis nos enfrentó aquí y encontramos que personas que no están identificadas en el Sisbén, es decir, básicamente nosotros sí tenemos que tener como país un instrumento que creo que debe ser el Sisbén, en donde todos quepamos, donde todos tengamos la información allí, que allí reposa, porque la crisis efectivamente pues afecta a los más vulnerables, pero también a esas personas que están en ese tránsito hacia la clase media y que los instrumentos no permitieron, digamos, capturarla. Entonces yo sí creo que esa es como una apuesta de pensarnos a tener una base universal que nos permita rápidamente identificar a la población y no solo tenerla, sino que también que sea una base lo suficientemente dinámica que nos permita su actualización periódica. Es decir, creo que también una lección importante es la base Sisbén 3, la actualizamos nosotros en el año 2008-2011. Pues posteriormente venían unas actualizaciones pero menores y solo 9 años después aparece Sisbén 4 con una herramienta mucho más fuerte, pero creo que esos tiempos tenemos que repensarlos, tenemos que repensar cómo podemos tener un instrumento que sea de permanente actualización y que podamos tener identificada a toda la población, de tal forma que cuando se presente un fenómeno, pues que esperamos que en el futuro ya sean de otra magnitud mucho menor, obviamente, podamos hacer una intervención mucho más precisa y tener información más al detalle y no se nos presenten ese tipo de inconvenientes que sufrimos, sobre todo pues con la base Sisbén 3, pues creo que es de conocimiento de todos todo lo que generó en redes sociales, el desencanto de muchas personas porque no se encontraron y demás, a pesar, digamos, de todos los esfuerzos que el gobierno ha hecho, de todo, y hablo del gobierno nacional en general, de todos los gobiernos de los últimos años, porque creo que estamos hoy en un estadio mucho más avanzado de lo que éramos hace 20 años en términos de sistemas de información, pero creo que esta pandemia sí nos invita, y esa es la reflexión que estamos haciendo del DNP, a acelerar, digamos, ese tipo de instrumentos y a cómo volverlos mucho más pertinentes para la población. Gracias, Eduardo, Camila y Javier. Quisiera como pasar a una reflexión como más estructural, un poco pasando más allá como de la emergencia, como decía Javier, digamos, llegó el tsunami, nos revolcó a todos, puso a mucha gente a pasar dificultades, a pasar hambre, se están ajustando los sistemas de focalización, se están ajustando la manera en que se atienden las personas vulnerables, se amplió o se relajó un poco los supuestos de qué es una persona vulnerable de acuerdo a los criterios estadísticos de focalización y de cierta manera pues estamos solventando esta situación a pesar de los tropiezos que ha habido en el camino. Sin embargo, entramos, como decía Macron, hacia lo impensable. Estamos entrando hacia un mundo que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Y la reflexión que quiero plantear es ver un poco de dónde veníamos. Veníamos de una tendencia en la que el gobierno se estaba reduciendo, era un gobierno que cada vez más estaba delegando todo al mercado, ese estado de bienestar, digamos, se venía disminuyendo en diferentes partes del mundo y en particular también en Colombia, y de un momento a otro, ese gobierno que hemos venido encogiendo,
que hemos venido, digamos, sacándole de diferentes programas que hace 2, 3 décadas era parte de su quehacer, ahora es el llamado como a salvar la patria, ¿sí? Digamos, el mercado se apagó, todos nos tuvimos que encerrar, el distanciamiento social acabó con decenas de miles de empleos, estamos enfrentados a una crisis en la que ese mercado no se va a levantar rápidamente. Las estimaciones hablan de que la contracción económica puede estar entre el 5 e incluso el 10%, la cantidad de empleo también que se destruye no va a ser un empleo que se recupere rápidamente. Entonces, estamos en un escenario impensable, como decía Macron, en el que el llamado a salvar esta situación, el llamado a pasar esta página, es un gobierno pues, que ha venido enfrentando unas situaciones difíciles en los últimos años. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? ¿Cómo ven ustedes ese proceso de empezar a focalizar diferente, como decía Edward, de no necesariamente suplir este requerimiento de focalización en una base que tarda varios años en actualizarse? ¿Cómo ven el tema del presupuesto? Por ejemplo, una de las preguntas que planteaban en el chat era esa. Hay unas rigideces presupuestales en términos de que si esta plata se asignó a este rubro, pues yo no la puedo mover para gastármela en otro. ¿Cómo solucionar con esas inflexibilidades presupuestales a las cuales el gobierno ha estado cada vez más amarrado? Y cómo también pasar a un modelo en el que se trabaja como sociedad, como un canal de acción colectiva y no necesariamente sea el Estado, y en este caso la alcaldía, el que opere. Y quisiera como que Javier empezara por esta reflexión, porque para ustedes, afortunadamente, la discusión del plan de desarrollo coincidió con este proceso. Estoy seguro que no he tenido tiempo de leerme el plan de desarrollo que radicaron la semana pasada, pero estoy seguro que ahí ya se están dando innovaciones a cómo funcionaba lo público y cómo funcionaba el Estado. Están reacomodándose a esta nueva realidad, y quisiera como que Javier nos contara un poco qué está haciendo el distrito en ese sentido, y también pues que Eduardo y Camila reflexionaran frente a este cambio en la manera en cómo funcionaba la gestión pública hasta el momento. Sí, sí, efectivamente, Felipe. Yo creo que una de las principales preguntas que nos quedan de esta pandemia, digamos, a las administraciones públicas y en general a la gestión pública es, bueno, a los principales arreglos institucionales que tiene cualquier país, ¿no? El Estado, el mercado y la sociedad, y es qué tipo de desarrollo queremos. Porque creo que no va a ser el mismo tipo de desarrollo, digamos, o modelo de desarrollo al que veníamos acostumbrados. Esta emergencia nos impone una nueva normalidad a la cual tenemos que entender que es compleja y tenemos que adaptarnos. Y parte de esas adaptaciones que está haciendo, en el caso particular de Bogotá, y por supuesto porque la coyuntura no lo permitió, es que estamos en la discusión del plan de desarrollo. El plan de desarrollo tuvo unos ajustes, por supuesto, profundos con respecto a la versión inicial, que pasa en lo presupuestal. De entrada, te digo, pasa por, les comento a los que nos están viendo de ustedes, pasa por una reorientación de recursos del orden de los 7.1 billones de pesos, que estaban distribuidos en otro tipo de prioridades con la antigua normalidad, si se puede llamar así, y que hoy están reorientados básicamente a sostener algunos elementos, como por ejemplo el empleo. Una de las metas que teníamos en el sector de desarrollo económico en clave de ciudad era incorporar 200.000 nuevas colocaciones, es decir, personas colocadas en puestos de trabajo. Muy seguramente con esta coyuntura lo que vamos a intentar hacer es evitar que se pierdan la mayor cantidad de empleos formales posibles, pero digamos ahí en términos presupuestales nosotros tuvimos digamos una ventaja, entre comillas, si se puede llamar así, y fue la posibilidad de reorientar recursos rápidamente de acuerdo con las condiciones que nos impone la pandemia. La reorientación general de recursos, repito, obedece al orden de los 7.1 millones de pesos, pensando también en que el desarrollo de la ciudad debe cambiar, no debe seguir orientándose hacia donde venía orientado, sino que tenemos que hacernos unas preguntas que antes no nos estábamos haciendo, y es cuál es la relación, por ejemplo, que tiene una aglomeración urbana tan grande como Bogotá con todos los sistemas de abastecimiento de alimentos, por ejemplo, que a pesar de que no paró el abastecimiento de alimentos, ¿cierto? Sí hubo necesidad de tener un monitoreo permanente sobre el acceso, sobre los precios, digamos, para que no hubiera especulación innecesaria e injustificada, y para garantizar, por supuesto, un derecho vital de las personas a poder tener acceso a alimentación y nutrición. Entonces, ahí, digamos, esas son las nuevas preguntas, digamos, en torno al desarrollo. Segundo, tenemos que mirar de una manera distinta los temas de pobreza e inequidad. En las ciudades, por supuesto, pero también en el país.
Esto ha sido una discusión enorme y que ha sido permeada por un tema, digamos, más de sesgo ideológico que por cifras y por datos, y es que la inequidad y la pobreza en un país que crece o que había venido creciendo, por ejemplo, como Colombia, en donde, los indicadores usuales de desarrollo económico venían diciendo que nuestro PIB venía creciendo, pero los niveles de pobreza y inequidad siguen aumentando. Creo que eso es un foco en donde tanto la administración y la gestión pública como el mercado, el sector privado y la sociedad civil tenemos que concentrarnos, digamos, más allá, digamos, del sesgo, de la aproximación ideológica que tengamos. Es una realidad que lo están mencionando varias personalidades a nivel internacional, los mismos niveles mundiales, y que está ocurriendo no únicamente en países en vías de desarrollo como nosotros, o en ciudades, dijéramos, en grandes aglomeraciones urbanas como Bogotá, sino está ocurriendo a nivel internacional también. Los Estados Unidos, por darles un ejemplo, ha sido un país que ha venido creciendo, que su economía sigue creciendo, pero que sus niveles de pobreza e inequidad siguen aumentando simultáneamente. Entonces, esa es una de las preguntas que, sobre todo en las ciudades, tenemos que seguirnos haciendo y tenemos que empezar a mirar cómo empezamos a cerrar esas brechas. Entonces, nuestro plan de desarrollo inicialmente, les digo, es el elemento que más presupuesto, digamos, concentró, es efectivamente el que menciona hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para inclusión social, productiva y política. Y eso pasa por reconsiderar la relación medio ambiente-economía, por reconsiderar la relación entre lo urbano y lo rural, o lo urbano, lo semiurbano y lo rural, entre la producción agrícola, agropecuaria y los flujos que tienen que ver económicos, sobre todo de productos de alimentación y nutrición a las grandes aglomeraciones, sobre redefinir los niveles de informalidad y los niveles de vulnerabilidad que, por ejemplo, tiene la ciudad, y eso implica fortalecer, por supuesto, los servicios sociales. Primero eso. Segundo, hay que mejorar la producción de información. Tenemos que jugarnos, y es creo otro de los retos fundamentales, y en el plan de desarrollo tenemos también, creo que se fortalece, no estoy seguro, se fortalece la generación de información. La forma como nos cogió esta pandemia nos puso sobre la mesa un gap interesante en la producción de información, y eso lo que nos ha generado también es hacer más visible unos vacíos de implementación de política pública que habíamos tenido ahí como en el ambiente desde siempre, pero que hoy se han hecho mucho más evidentes. Lo tercero es cómo están llegando las ayudas a diferentes sistemas, a diferentes segmentos de la población. ¿Qué es lo que se recomienda? Hoy vamos a seguir, digamos, en una atención de emergencia con transferencias económicas, con bonos, con lo que es subsidio puro y duro, y eso se justifica en un momento de emergencia. Pero en un momento de recuperación, ¿qué es lo que va a pasar después de que el aislamiento, digamos, pase? Tenemos que pensar en que la economía, qué tipo de economía es la que vamos a recibir y qué tipo de economía es la que tenemos que respaldar. Nosotros estamos apostándole en Bogotá por hacer un tema de economía social de mercado, es decir, por considerar que debe reactivarse la economía, pero también debe reactivarse no únicamente dando, digamos, los flujos de liquidez hacia el sector financiero únicamente, sino tratando de ponerlos realmente en las manos que se requieran. Y esto es desde el vendedor informal, desde la persona que no tiene acceso a ingresos, por supuesto, hasta el sector financiero. Entonces, hay que reevaluar también las formas como estamos poniendo la liquidez y cómo tenemos que garantizar que esa liquidez llegue absolutamente a todos los segmentos de la economía que van a empezar a recuperarse. Adicional a eso, y eso creo es un punto fundamental en donde se ha jugado la alcaldía mayor, es transparencia en la información y la forma como se están comunicando las decisiones de gobierno y las acciones de gobierno. Yo creo que esto es uno de los elementos fundamentales en esta nueva normalidad, y que, si bien es cierto, había sido uno de los elementos de discusión de transparencia internacional, de transparencia por Colombia, es un tema que uno ve en muchísimas columnas de opinión en todos los medios de comunicación, que lo ve uno puesto en la academia como un elemento central, hay que profundizar las prácticas de gobierno abierto y de transparencia en la información para con los ciudadanos. Y creo que esto es un requerimiento y es una demanda no únicamente para la gestión pública, sino en general para los mercados también. Tan importante como que las administraciones públicas entreguen cuentas de manera transparente sobre cómo gastan los recursos de los contribuyentes, es importante también que el mercado lance muy buena información para garantizar que esas asimetrías que hoy se están generando en muchos mercados en Colombia sigan manteniéndose, porque eso lo que hace es mucho más ineficiente la economía. Información a todos los niveles. Entonces, ese tema, y hay un ejemplo también ahí muy concreto en Bogotá. Si ustedes pueden digamos, acceder, y eso lo mencionó la alcaldesa mayor, es www.Bogotá Solidaria en Casa, es una ventana
para garantizar que los ciudadanos y quien esté interesado pueda ver casi que en tiempo real cómo están llegando los recursos, cómo se están distribuyendo. Hay distribución por localidad, hay distribución de los elementos que sean destinados del presupuesto distrital, pero también desde las ayudas que ha generado el sector privado, de un reconocimiento a los actores ahí que han venido donando y cómo se están distribuyendo. Eso es lo primero. Y lo segundo es cómo estamos manejando la información con respecto a la emergencia, a la pandemia per se, es decir, cuántas personas están enfermando, cuántas camas en las UCIs en el distrito se están ocupando. Ese es un elemento fundamental y central que nos está demandando hoy la emergencia. Es cómo mantenemos informada de la mejor manera a la ciudadanía para que podamos entre todos utilizar inteligencia colectiva y construir soluciones entendiendo realmente la magnitud y la complejidad del problema que estamos afrontando. Creo que esta es una de las lecciones fundamentales que nos va a demandar esta pandemia. ¿Cómo garantizamos mayor transparencia y menor asimetría de información a todos los niveles con los ciudadanos, con los actores, con los mercados? Finalmente, con esto termino, el papel de los medios de comunicación, el papel de cómo estamos comunicando en las redes sociales, el papel de qué mensajes se están llevando en las redes sociales, que tiene que ver con el tópico que traté anteriormente. En la medida en que haya canales en donde haya información transparente, veraz, oportuna y sobre todo pertinente para que la entienda cualquier ciudadano, los niveles de confianza en la gestión y en la administración pública van a aumentar. Y se le puede cerrar un poco esa ventana a la desinformación que, digamos, era uno de los problemas con los cuales veníamos lidiando antes de esta pandemia y que estaba generando unos niveles de polarización y etcétera, etcétera, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Y eso, y con esto remato, es uno de los llamados que han hecho, digamos, a nivel internacional. Y creo que, digamos, Bogotá, digamos, creo que ha hecho caso a ese llamado. Hay que hacerle más caso a la ciencia. Hay que hacerle más caso a la ciencia y muchas veces, a pesar de que suene políticamente incorrecto, hay que poner por encima los argumentos que nos da la ciencia y que nos ha venido dando la ciencia, sobre todo en este aspecto, por encima muchas veces de intereses que se ven desde la política y desde los mercados. Esa es una de las lecciones fundamentales que creo que nos va a dejar esta pandemia, hacia donde tiene que mejorar no solo la gestión pública, sino los mercados y también la sociedad civil. Hay que hacerle más caso a la ciencia, a los argumentos de la ciencia, y creo que debemos actuar en consecuencia. Bogotá ha intentado hacerlo con las medidas, digamos, ustedes lo vieron desde el mismo simulacro. Digamos, esa decisión no se tomó a la ligera, sino se tomó pensando y además teniendo en cuenta todos los argumentos que nos daba la ciencia de que esto iba a ser una pandemia, que iba a ser una pandemia como está siendo, el tema de abrir o no abrir la economía, el tema de aislarnos o no aislarlos, qué tanto aislarnos. Por supuesto es importante la recuperación económica, nadie está diciendo eso, pero creo que la lección fundamental, y lo están viendo varios países, es hay que hacerle caso a los argumentos científicos. Muchas gracias. Yo quisiera complementar lo que Javier bien ha mencionado, como con 3 elementos fundamentales que consideramos debe estar como en la política pública en lo que se viene, en términos de esto que estamos llamando como de modernización de la política social. Lo primero, frente al tema del presupuesto, el país, digamos, ha venido haciendo unos diagnósticos en donde estamos encontrando digamos, unas mejoras que hay que hacer en temas de focalización. Nosotros nos vamos a enfrentar en los siguientes meses, quizás siguientes próximos años, a una restricción presupuestaria. Dicho en palabras ciudadanas, los ingresos del Estado se van a ver reducidos en alguna magnitud en los siguientes meses e incluso tal vez en los siguientes próximos años venideros, mientras la economía vuelve a tomar su senda. Y esto nos lleva a pensar en cómo vamos a hacer una mejor utilización de esos recursos escasos que vamos a tener. Nosotros hemos identificado desde el DNP, desde hace un tiempo, unos problemas de focalización del gasto público. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una mayor incidencia en cómo con esos recursos ahora que van a ser más escasos,
¿cómo los hacemos llegar efectivamente a la población que más lo necesita? Hemos identificado problemas de focalización en temas de pensiones, en el mismo sistema educativo, en sectores como vivienda, en varios sectores hay unos problemas de focalización que nos permite, digamos, como llevar a pensar y a trabajar muy rápidamente en cómo empezamos a focalizar mejor este presupuesto. Yo creo que es como uno de los elementos importantes en términos de esa modernización de la política social. El segundo elemento, que es un poco más estructural, Felipe y compañeros de la mesa, es repensarnos nuestro sistema de protección social. Es un sistema de protección social que cuando nace, pues digamos en su primera versión formal, legal, por allá comenzando el año 2000, en la 789, la ley 789, que es cuando hace la primera referencia a lo que significa un sistema de protección social en el país. Este sistema de protección social que básicamente lo que busca es cómo generar las herramientas para que las personas puedan gestionar el riesgo. Se enfoca mucho, tiene una habilidad que poco a poco se ha venido resolviendo, pero que todavía nos hace falta trabajar más. Y es un sistema de protección social que se estructuró partiendo de una población formal. Poco a poco, digamos, se ha venido transformando. Es decir, una población formal en términos de una relación formal en el mercado laboral, porque fue muy pensado inicialmente con esa concepción. Poco a poco se ha venido transformando y entonces el Estado lo que ha hecho un poco es esa administración de la gestión del riesgo que yo voy a hacer, pues vamos a dividirla entre aquellas personas que pueden gestionarse su riesgo y que lo pueden hacer con sus recursos, es decir, aquellas personas que tengan capacidad de pago y entonces a esas personas van a tener que hacer sus cotizaciones a seguridad social, pueden pagar su sistema, la educación de sus hijos, etcétera. Pueden acceder a esos servicios y tienen capacidad de pago para hacerlos. Y para aquellos que no tengan capacidad de pago, pues yo como Estado monto todo un sistema, que es lo que conocemos como el sistema de promoción social, para entrar, digamos, como a subsidiar esa población. Sin embargo, nos quedó un vacío, un hueco en la mitad que corresponde a esa población que estando en la base está intentando pasar a la siguiente nivel, o de la población que está en el nivel de aseguramiento privado que puede enfrentar algunos choques y caer y bajar un poco. Entonces nos quedó una franja que fue súper evidente en esta, digamos, pandemia, y que el sistema de protección social ahí, digamos, no ha respondido contundentemente, digamos, que es lo que digamos, como el gran reto. Si bien es cierto, esto se ha venido trabajando y pensando, creo que aquí nuevamente es un tema que hay que acelerar. Cómo pensar, por ejemplo, en la reformulación de un mecanismo de protección cesante. Todos los informales se quedaron sin protección. Básicamente, hoy, los únicos que pudieron acceder a un seguro del desempleo fueron personas que tenían relaciones laborales formales. Aquellas personas que no tenían ese tipo de relación formal están por fuera de ese esquema. Entonces, eso nos lleva a repensar todos sus instrumentos, todo el sistema de protección social en su integralidad, el sistema de seguridad social, el sistema de formación de capital humano, el sistema de gestión de activos, todos los componentes del sistema de protección social. Creo que nos toca repensarlos porque definitivamente encontramos que nos quedó un hueco que nos toca cerrarlo de alguna forma. Y como tercer elemento, creo que complementando lo que dice Javier, pues entramos a una nueva fase, digamos, como sociedad, y uno de los elementos más importantes que va a caracterizar esta fase va a ser que vamos a entrar a la profundización de una era digital. Esto nos llevó, esta pandemia nos llevó y no solo a los ciudadanos, a las empresas, a toda la sociedad en su conjunto, a comprender mejor y nos llevó como a hacer uso casi por obligación de la tecnología, de la red, del desarrollo digital. Y creo que esto no va a cambiar. Esto se profundizó y se va a seguir profundizando. Muchas empresas ya están considerando seguramente la posibilidad de mantener a muchas personas teletrabajando o bajo otros esquemas mucho más flexibles. Entonces, el país es el tercer elemento que está, digamos, hay una discusión y sobre la cual tenemos que trabajar. El país tiene que empezar a profundizar todos los programas de acceso a Internet, los programas de alfabetización digital, porque definitivamente la sociedad se tiene que transformar en una sociedad digital.
creo que esto ya no tiene reversa, venía avanzando a un ritmo importante, pero esa pandemia le puso un acelerador a este tema de desarrollo digital importante y el país no se puede quedar atrás porque todos los ciudadanos tenemos que ponernos digamos, en sintonía con esto, porque así se va a seguir moviendo el mundo. Las empresas ahora, no hay estudios todavía concluyentes, pero digamos definitivos, pero sí ya a partir de lo que se lee, lo que se avecina es, pues ¿cuáles van a ser las demandas de las empresas ahora, de las empresas? Pues cada vez más competencias digitales. Cada vez se profundiza más la necesidad de que las personas desarrollen ese tipo de competencias. Entonces, ese es un nuevo gran reto que creo que toca ponerlo en esos términos de esos instrumentos para la modernización de la política social. Sí, y de pronto aquí añadir un poco algo al último punto que plantea Edward sobre la digitalización, y es el reto gigante que existe en cuanto a las brechas de conectividad. Entonces, porque una cosa es, bueno, que existan los canales, otra cosa es que todas las personas puedan acceder a esos canales. Lo estamos viendo solamente con el tema de educación. Básicamente, muchas personas en las zonas rurales no pueden acceder ni siquiera, o sea, por un teléfono móvil, o sea, no pueden acceder a sus clases virtuales. Entonces, digamos que esto anterior de digitalización va súper vinculado con un reto gigante que es la conectividad, y otro, el tema también de lograr una bancarización mayor en las personas para llegar a eso. Yo, si me lo permiten, Felipe y compañeros de la mesa, Eduardo tocaba un elemento, digamos, antes de referirme al tema del desafío tecnológico, que efectivamente eso llegó para quedarse y tenemos que mirar cómo resolverlo y cómo avanzar. Eduardo mencionaba un tema fundamental frente a la nueva normalidad, y es cómo vamos a fortalecer los sistemas de protecciones sociales. Salud, educación, porque eso era un tema que, así como se venía reduciendo el tamaño del Estado, el tamaño de los gobiernos, también se venía dejando un poco de lado la atención a los sistemas de protecciones sociales, sobre todo a los sistemas de salud pública. Y esto lo que nos ha dado es un golpe enorme, y por eso hoy un poco la reflexión que hacía el profesor Manuel Rodríguez y que hacía el presidente Macron al respecto es por qué el Estado tiene que llegar al rescate, es porque el sistema de salud pública, el sistema de protección social efectivamente es una responsabilidad de los gobiernos, una responsabilidad de los Estados. Pero uno no puede mirar el fortalecimiento de un sistema de protección social sin mirar la otra cara de la moneda, que es qué tipo de sistema tributario tenemos en Colombia. Es la columna vertebral fundamental para que exista un sistema de protecciones sociales fuerte, es un sistema de tributación progresivo. La pregunta que yo dejo en el ambiente, porque eso daría para otra discusión enorme, es ¿qué tan progresivo es el sistema de tributación en este país? Y si puede responder en el corto plazo, estoy hablando de 5 años, a los requerimientos del fortalecimiento de un sistema de protecciones sociales, específicamente un sistema de salud pública que tiene hoy las condiciones que tiene en este país. Eso, digamos, un poco para poner, digamos, la otra cara de la moneda frente al sistema de protección social, que concuerdo totalmente con lo que ha mencionado Eduardo, es uno de los debes enormes que tiene este país, sobre todo en lo que es atención y la parte de salud pública, es la tributación. ¿Hacia dónde debe ir el sistema, digamos, el sistema tributario, o cómo se fortalece el sistema tributario colombiano para lograr que sea más progresivo de lo que es hoy? ¿Qué tan progresivo es nuestro sistema de tributación? ¿Y qué capacidad real tendría nuestro sistema tributario de fortalecer realmente o como se requiere el sistema de protecciones sociales? Y con respecto al desafío tecnológico, creo que Colombia tiene una oportunidad enorme de combinar varios elementos aquí en estas aplicaciones, en estas intervenciones de política pública. Mucho se ha hablado de la virtualización de un montón de actividades, y creo que el término es eufemístico frente a las realidades en Colombia. Nosotros sí, en el mejor de los casos, estamos trabajando de manera remota, no ni siquiera virtual, y eso se ve muchísimo, sobre todo en los retos que tiene la educación. Los sistemas de educación que están adelantándose hoy, las formas como se están dictando las clases hoy, eso no es educación virtual. Si acaso es educación remota, utilizando alguna herramienta tecnológica como esta que estamos utilizando hoy para establecer alguna conversación y demás. La educación virtual sí ha tenido un desarrollo muy interesante en los últimos 20, 30 años, y hoy hay educación virtual, dijéramos, o para que pudiéramos estar en un elemento de educación virtual, los desarrollos tecnológicos que tendrían que mirarse serían otros. Plataformas, desarrollo de contenidos, cualificación del personal docente para poder dar estos contenidos, las formas como se abordan esos contenidos y las dinámicas con las cuales los estudiantes pueden abordar esos contenidos, los skills
el skilling, el reskilling que debe desarrollarse para que realmente lleguemos a una educación virtual. Hoy estamos básicamente trabajando en remoto con algunas herramientas que nos favorece la tecnología. Para lograr una educación virtual realmente, o digamos, lo que hoy en el primer mundo y en educaciones de prestigio o en instituciones de prestigio se ha generado, digamos, ahí tenemos un camino y creo que es un camino el cual se ha acelerado con esta pandemia. ¿Qué hacer, por ejemplo, con los territorios remotos? Hay que mirar un poco a rescatar herramientas que sirvieron y le sirvieron muy bien al país en otras épocas. El Plan Nacional Camina, por ejemplo, que fue básicamente llevarle bachillerato a las personas por radio y televisión. Es una alternativa que hay que volver a mirar, hay que volver a mirarla y repotenciarla si es preciso y lanzar una versión 2.0 de eso, porque mientras nosotros resolvemos el problema de conectividad en la Colombia profunda, en esa otra Colombia que está fuera de las aglomeraciones urbanas, pues eso tiene unos costos enormes y eso tiene unos tiempos que mientras vamos avanzando en eso, creo que es el momento de volver a mirar herramientas que el país ha utilizado y que le han garantizado, digamos, algunos éxitos, por lo menos frente a educación. Y así podríamos mirar, digamos, otros sectores. Hay una cosa en donde está funcionando muy bien y con esto termino, y es un ejemplo muy concreto, sobre todo en el abastecimiento. Plazas de mercado. El IPES no solo atiende, digamos, personas que ejercen ventas informales en el espacio público, sino está encargado de administrar el sistema de plazas, el sistema de plazas de mercado públicas que existen en el distrito, que son 17. Y lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que ahí hay una nueva forma de comercializar. Generalmente cuando uno mira las plazas de mercado cualquiera se imagina es un sitio donde se aglomera la gente y hay mucho comercio, digamos, cara a cara y demás. Pues nos hemos dado cuenta, porque vamos, ahí tenemos algunas cifras que así no lo establecen. Hoy nuestros locatarios de plazas de mercado se han adaptado muy bien al tema de los canales a domicilio para la entrega de productos y a la incorporación de algunas herramientas, algunas que han podido incorporar para hacer una especie de, entre comillas, muy entre comillas, comercio virtual, porque en estricto sentido no es un comercio virtual, sino es un comercio, digamos, utilizando algunas herramientas tecnológicas como el Facebook, como el WhatsApp, en algunos casos sí, algunas billeteras electrónicas y demás, pero que hoy en algunos locatarios que, digamos, van al frente y han dado el paso al frente y se han decidido por ese canal, hoy los niveles de venta, de comercialización y de ingreso son aún mayores que los que estaban teniendo antes de la cuarentena. Entonces, la tecnología y el desafío tecnológico efectivamente llegó para quedarse, pero creo que las innovaciones y los retos de innovación de la gestión pública y de la gestión privada y de la sociedad civil es cómo buscamos formas de adaptarnos de acuerdo a las realidades en las cuales necesitamos incorporar esas herramientas tecnológicas. Muchas gracias, Javier, Eduard y Camila por esa reflexión final. Creo que sintetiza muy bien esta discusión y le pone un poco la cara a lo que viene en términos de cambiar la gestión pública. Y básicamente, como ustedes decían, y yo coincido plenamente con esa posición, esto aceleró la necesidad de resolver temas estructurales que teníamos desde hace mucho tiempo, especialmente todo atravesado por la desigualdad. La desigualdad no solo afecta a los que se quedan atrás y a los que no tienen oportunidades, sino afecta al desarrollo de una sociedad. Precisamente ese gran salto en términos de desarrollo del que hablaba Javier, pues no lo vamos a poder dar si no se cierran esas brechas de desigualdad, porque puede que tengamos a personas muy capaces, con ideas muy brillantes que pueden generar desarrollo, crecimiento económico y demás, pero si nacen en la periferia, tienen una mala conectividad, no tuvieron las mismas oportunidades que el resto, pues básicamente se va a desaprovechar ese beneficio social que los rezagados podrían darle a toda la sociedad si fuéramos mucho más equitativos. Y la conversación sobre el sistema de protección social, no es por echarle flores al plan de desarrollo de Bogotá, pero sí se requiere como ese nuevo contrato social, se requiere repensar el tema de estratificación, se requiere pensar el tema de focalización, como muy bien lo planteaba Eduard. El tema de otros mecanismos de formación cerrando esa brecha digital son fundamentales y en ese sentido pues hay que repensar muy rápidamente las cosas. Entonces quiero agradecerles, ya por tiempo no podemos seguir extendiendo más esta conversación, creo que quedan unas reflexiones muy interesantes. Como les dije al comienzo, en este nuevo encuentro nos enfocamos no tanto en lo ambiental, sino más en lo económico y lo social. Y queríamos darle voz y también mostrar un poco el trabajo de ustedes. Quiero personalmente agradecerles por todo el sacrificio, todo el estrés que seguramente han tenido que pasar
estos días. Todos estamos confinados, estresados, tratando de acomodar nuestra vida familiar y nuestra vida laboral, pero ustedes además tienen pues esa presión tan fuerte de que las decisiones que tomen, lo que hagan, pues va a impactar la vida de muchas personas. Entonces, personalmente quiero agradecerles por esa labor, desearles un buen resto de cuarentena y que sigamos adelante en este proceso para poder salir adelante. Muchas gracias. No sé si quieran dar un saludo final. No, a usted, Felipe, muchas gracias y a todos los compañeros de la mesa y por supuesto a todas las personas que estuvieron conectadas. Nada, desde el DNP simplemente decirles que estamos no solo comprometidos al 100%, sino no paramos. No paramos, esto apenas está comenzando y sí, efectivamente estamos agotados, pero este agotamiento vale la pena. Realmente hay mucha gente que está necesitando una mano y pues el Estado colombiano está para eso. Sí, yo quiero agradecer también a las personas que nos escucharon hoy, que pudieron interactuar con las preguntas y demás, porque además estos son temas que nos están golpeando, digamos, en el día a día a todos en nuestra vida. Agradecer, por supuesto, al Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Felipe, digamos, tú que lo regentas, por la invitación, la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes por la oportunidad, por abrir el espacio para tener esta conversación y, por supuesto, a mis compañeros de mesa, porque independientemente de lo que uno pueda escuchar, digamos, en las noticias y demás, hay un trabajo muy cercano, hay un trabajo muy coordinado y hay un trabajo muy serio que se está haciendo entre los equipos del gobierno nacional y los equipos del gobierno de la ciudad. Ahí en muchísimas cosas hemos puesto por encima de cualquier otra cosa el bienestar de los ciudadanos, la calidad y la responsabilidad que como servidores públicos tenemos de generar mejores políticas públicas, mejor información y por supuesto intervenciones mucho más acordes con las necesidades y con las demandas que tienen los ciudadanos, sobre todo en este tipo de emergencias. Ahí debo agradecer también a mis colegas del DNP por el apoyo y por toda la coordinación que hemos podido tener, a la academia también, porque la Universidad de los Andes y otras universidades han hecho su aporte importantísimo en la parte científica y de información para poder garantizarle a los ciudadanos cada vez más transparencia en lo que está sucediendo y en lo que estamos haciendo como servidores públicos, no solo con los recursos de los contribuyentes, sino con las decisiones que estamos tomando, que son pues obviamente para el bienestar de todo. Yo agradezco enormemente, espero no sea la última vez que podamos conversar en estos espacios y de parte del Instituto para la Economía Social, por supuesto, y de la Administración de Bogotá, siempre abiertos a este tipo de conversaciones. Muchas gracias. Bueno, sí. Y finalmente, muchas gracias a la universidad, muchas gracias también a los compañeros de la mesa y a Felipe. Digamos que esto, para añadir un poco lo que dijeron Eduard y Javier, esto ha sido también aprendizaje constante, no solamente trabajo constante, sino también aprendiendo todos los días todos los retos que surgen y cómo solucionarlos de la mejor forma. Gracias. Muchas gracias, Camila. Todos estamos aprendiendo, a las malas, pero aprendiendo y seguro sacaremos algo bueno de todo esto. Un abrazo a ustedes y un saludo muy especial a todos los que nos siguen. Recuerden que todos los jueves ya es una cita fija de 12:30 a 2. Seguiremos teniendo estos encuentros de sostenibilidad para hablar de diferentes temas asociados al reto que estamos enfrentando en medio de esta pandemia. Entonces nos despedimos y muchas gracias por su atención.